Una de las cosas que más disfruto del podcast es cuando llegamos a nuestros invitados a partir de invitados que hayamos tenido aquí en el podcast. Y si eres asiduo a nuestras citas de martes, notarás que el nombre de mi invitada de hoy lo escuchaste en el episodio 53 cuando conversamos con Idalmis acerca de la dramaterapia. Fue la primera vez que escuché el nombre de esta muchacha que nos visita hoy. Ella es una artista del alma, de esas que intenta transformar el dolor en arte. Ella es terapeuta que entrelaza danza, teatro, pintura, sonido, las artes expresivas como un puente hacia el bienestar para sanar lo que yo llamo como heridas invisibles. Es fundadora de Gleeful Wellness, su compañía que desde Nueva York invita a explorar cómo el arte puede ser medicina, cómo el movimiento puede liberar y cómo la expresión auténtica también puede ser el primer paso hacia la transformación. Tenemos mucho que conversar en este episodio, así que vamos allá. Bienvenida a la Casa Azul, Shlomit Oren. El día que teníamos planificado para poder grabar la entrevista, pues no pudo ser, pero yo pienso que de cierta manera como que tenía que ser ahora también. ¿Tú crees en las casualidades, que estos imprevistos que a veces nos tiene la vida suceden por algo? Yo creo que todo pasa en tiempo divino, o sea, todo tiene su tiempo divino y hoy era el tiempo divino de nosotros de encontrarnos aquí y hacer esta creación creativa que estamos haciendo. Y quería preguntarte por tu nombre. Te había mandado el cuestionario y queríamos abrir con esa pregunta porque no conozco a nadie que tenga ese nombre. Es la primera vez que conozco a alguien que se llame así. Cuando me encuentro con un nombre que es poco común al background que yo tengo, a lo que yo traigo, siempre me gusta saber si hay alguna explicación detrás de ese nombre, si tiene algún significado, por qué te llamas así. Sí, pues me llamo Shlomit, es un nombre hebreo, mi papá es de Israel, mi mamá es colombiana. Bueno, ellos querían tener una hija que, sobre todo mi mamá, ella quería una hija que naciera en Jerusalén. Y entonces hizo todo para que yo nazca en Jerusalén y me dieron el nombre Shlomit, que quiere decir la traedora de paz, la persona que trae paz. Shalom es paz en hebreo. Y también Shlomit es la femenina de Shlomo, el rey Salomón. Entonces ese es el significado. Paz, traer paz. Una pregunta que también quería ya sacar de la ecuación era el belly dancing. Y te decía, quizás pueda parecer una pregunta muy tonta, pero tú también haces belly dancing y nunca he tenido a una persona en el podcast que haga belly dancing. Cuéntame un poquito cómo aprendiste y quiero también que después me cuentes si el belly dancing también es una herramienta terapéutica. Bueno, hay una historia grande detrás del belly dancing. Yo comencé a bailar a los 15 años. Yo en ese tiempo estaba viviendo en Israel y empecé a bailar porque sufrí un accidente traumático en el cual mi mejor amiga y yo estábamos cruzando la calle y vino un carro y la atropelló a ella y yo alcancé a correr y a salvarme. O sea, ella tenía 16, yo 15, yo era una niña, antes de eso era una niña muy insegura, no me gustaba mi cuerpo, todas las chicas ya tenían el cuerpo así bien lindo y desarrollado y yo todavía ahí desarrollando súper despacio. Entonces, tú sabes, a esa edad, cuando estamos creando nuestra identidad y hay muchos cambios en el cuerpo, mi autoestima estaba muy, muy baja, sobre todo teniendo una mamá e influencia colombiana, no sé si sabes, las colombianas, y yo creo que todo Latinoamérica, las mujeres tienen mucho complejo corporal, por eso muchas se hacen cirugías plásticas, el cuerpo se ve como un objeto, no es algo que hay que cuidarlo, que solo tenemos uno, que hay que aceptarlo así como es. Entonces, yo no sabía qué hacer con mí misma, yo era chiquita, mis padres no tenían dinero para llevarme a hacer terapia,
Entonces, la mamá de mi novio que yo tenía en ese tiempo me dijo, Shlomit, estoy tomando clases de belly dance, ven. Y yo, bueno, yo no tengo nada que perder. Pues es que mi amiga murió en el accidente, entonces, y ella era mi mejor amiga, mi mejor amiga. Entonces también era como que la trauma de verla morirse al frente de mis ojos y también, tú sabes, perder a tu mejor amiga, que ella era mi autoestima. Y entonces al empezar a bailar en el belly dance no es tanto cómo tu cuerpo se ve, sino cómo mueves el cuerpo, cómo te expresas, cómo te empiezas a mover y el alma se expresa. Y eso es algo que a mí me gustó mucho y mientras que bailábamos, naturalmente empieza a amar su cuerpo y amarse a sí mismo por la naturaleza del baile. Por eso lo llaman el baile de la diosa, porque es conectar a nuestro poder femenino, nuestro cuerpo, aceptarlo como es y expresar los dolores o la tristeza o todas las emociones que tengo adentro, expresarlos afuera y que le lleguen a la audiencia. Entonces así es como comencé a hacer belly dance. Era como una forma de sanarme a mí misma y luego me empezó a gustar. Mi primer show fue como al frente de 5,000 personas en un festival grande y yo no sabía qué hacer y la profesora me dice, bueno, vaya, improvise. Y yo, improvisar, oh my God. Y empecé a improvisar y a moverme y veía que la audiencia recibía eso muy bien. Y ahora eso es, pues, una de mis profesiones, es bailar, ser bailarina. Aunque en este momento estoy herida, entonces estoy tomando unos cuantos meses de no bailar mucho para que mi cuerpo se mejore. A veces pensamos que la terapia puede ser una cosa como muy rígida. Obviamente hoy día se ha ido adaptando con todos los fenómenos de redes sociales y tal, pero años atrás se veía la terapia como una cosa muy rígida de consulta cerrada. ¿Cómo llegas a este camino para convertirte en terapeuta? Bueno, primero que todo, yo pasé por terapia, por años, porque yo tenía, creo que en español se llama, PTSD. sí, PTSD, trastorno postraumático, digamos, algo así. Post-traumatic stress disorder. Cuando una persona tiene post-traumatic stress disorder, puede que sientan mucho guilt, ¿cómo se dice guilt? Culpa. Culpa, sueños malos por la noche. Por ejemplo, yo oía un carro pasar y frenar y se me erizaba el pelo. Pensamientos difíciles, preocupaciones, cosas así. Y entonces yo misma, primero que todo, hice esa terapia con mí misma para ayudarme a sanarme con eso. Por ejemplo, me tocaba cruzar calles y recrear el accidente en mi cabeza, cerrar los ojos y luego decir cuánta ansiedad tengo. Así, o sea, me tocaba venir en contacto con el accidente, con la trauma, con el evento que me causó dolor para desactivar el trauma, mejor dicho, para ya acostumbrarme a aceptarlo y soltarlo. Y gracias a Dios que hice eso. No es fácil, pero hay que hacerlo. Yo tenía un sueño de estudiar teatro y en Estados Unidos, en New York. Ahora, mirando hacia atrás, yo entiendo que yo tenía ese deseo de expresarme y de llorar en la tarima y como que toda mi pasión ponerla en la tarima era porque esa niña de 15, 16 años necesitaba expresarse y necesitaba que alguien la vea, que la vea en su dolor, que la acepte. Para mi alma estaba, ¿cómo se dice? Longing, como anhelando expresarse. Y es que todos tenemos esa necesidad de expresarnos, así lo sepamos o no. Cada humano necesita eso. Bueno, entonces me vine a Estados Unidos y estudié teatro. Después de terminar el teatro, estuve en un tour con un circo. Fuimos por todo el país, todo Estados Unidos. Antes de irme al circo, un primo mío me regaló un libro que se llama Psychology 101.
Psicología 101, o sea, en la básica. Y yo ahí, me lo llevo al circo, a ver, ahí lo leo. En el circo vivíamos en un tren y entonces viajábamos de estado a estado en un tren, y mientras que viajábamos, porque imagínate, eso tomaba 1, 2, 3 días de viaje, entonces yo leía, iba leyendo sobre psicología, iba aprendiendo. Algo por dentro mío ya sabía que yo quiero estudiar eso en algún momento. Nos parqueamos al lado de un parque en Colorado, en el estado de Colorado, una parte de Colorado, al lado de un parque, y en el parque vi un Waldorf School, un colegio Waldorf, que estaban haciendo clases con niños y eran clases afuera, y yo vi cómo enseñaban, yo dije, ¡ah! ¡Wow! Yo quiero hacer eso me encanta, me fascina. Bueno, eso no es psicología exactamente, pero es como ayudar a los niños a expresarse. Después de que terminé con el circo, no tenía, o sea, mis papeles, la razón por que me fui del circo era porque mis papeles de trabajo terminaron. Lo que hice, me fui de vuelta a estudiar. Fui a la universidad y me inscribí a estudiar psicología. Porque pues no tenía otra opción, era o devolverme a mis países, no way, no me devuelvo a esos países porque yo siento que no hay mucho futuro en esos países. En cambio acá en Estados Unidos sí hay futuro, uno puede hacer lo que quiera si uno trabaja bien duro, o así no sea bien duro. Y entonces empecé a estudiar, me hice un undergraduate en psicología. Bueno, estudié teatro en New York y luego terminé en South Dakota. Vamos de extremo a extremo. Extremo, extremo, así es mi vida. Sí. Es que mi mamá estaba allá y ella me dijo, ven acá, hay una universidad, puedes estudiar aquí. Y es como un shock cultural. Estados Unidos, el verdadero. Estados Unidos de New York City no es el verdadero Estados Unidos. Hay que salir a las afueras para ver qué es el verdadero Estados Unidos. Entonces para mí era como súper shock de estar allá. Unas semanas después de llegar, oí que había un festival y entonces me inscribí para hacer un show. Hice un show de belly dance, un teatral belly dance. Y aparecí directo en todas las, ¿cómo se dice? Newspapers. Los periódicos de la ciudad, y todo el mundo me empezó a conocer como The Belly Dancer, pero aunque yo pues primero soy actriz antes de ser belly dancer, ahí todos me empezaron a conocer, y una señora en un estudio me dijo, Shlomit, ¿quieres venir a enseñar belly dance en mi estudio? Yo dije, bueno, está bien. Y ahí dije, ay, quiero también enseñar clases para niños. ¿Te acuerdas que vi ese Waldorf? Y ya, sí, claro, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Y entonces todo lo que iba estudiando en psicología, empecé a ponerlo en práctica, enseñando baile y enseñando clases de movimiento, imaginación y arte para niños. Y así es como empecé a practicar la psicología, o el bienestar, digamos que el bienestar, porque yo no soy psicóloga, es algo muy diferente. Ser psicólogo es otro cuento, pero la idea de crecimiento personal, todo eso a través del baile y el arte y el movimiento. Y empecé a hacer eso, artes expresivas. Y una vez estaba enferma en mi cama y abrí un libro que me encanta, se llama The Creative Connection, la conexión creativa, de la doctora Natalie Rogers. Ella fue la que inventó la clase de terapia que se llama Artes Expresivas Centradas en la Persona, o sea, Person-Centered. Descubrí que en ese libro que hay un instituto que uno puede estudiar eso. Y yo ahí, oh my God, tengo que ir. No sé cómo lo voy a pagar, pero lo voy a pagar y voy a ir, voy a hacerlo. Y me inscribí, me aceptaron y fui y estudié más profesionalmente cómo hacer artes creativas como una forma de terapia. Y entonces ahora estoy estudiando Clinical Mental Health Counseling, a consejería de mental clínica, y me estoy especializando en terapia somática. ¿Sí? O sea, que es del cuerpo, la terapia que reconoce que hay conexión entre la mente y el cuerpo. Y entonces así fue como mi proceso que comencé. Pero antes de ir a estudiar esto, yo ya estaba trabajando con clientes one-on-one, no tanto como terapeuta, porque no me puedo llamar una terapeuta hasta que no tengo el pedazo de papel que dice eso, ¿entiendes? Pero ahora estoy tomándolo un paso más adelante
para realmente sacar la licencia. Entonces, sí, combinando arte expresiva con terapia somática. Hablabas acerca de la autoestima, cómo también este tipo de práctica te había ayudado, ¿no? Con el paso de los años. Hoy en día, ¿te amas a ti misma? Cuando te miras delante del espejo, ¿te gusta lo que ves? Sí, o sea, siempre miro y digo, ay, como quisiera que esto fuera así o más así, pero luego ya tengo esa sabiduría, esa conciencia de que no, esa no es mi voz, esa es la voz de la media o de mi mamá o de mi abuelita. No, mi voz es que yo me amo a mí misma, así como soy, me abrazo, me acepto, sea lo que sea. Te quería preguntar cuánto de atrevimiento y cuánto de desconocimiento había en esa Shlomit de aquel entonces que decidió tener su propio negocio. Este negocio yo lo había abierto con mi ex marido, que se llama Dave Ross, un artista excelente. Él y yo nos conocimos en South Dakota. Dijiste al principio del podcast, ¿tú crees en las coincidencias y cosas? Eso pasó divinamente que nos encontramos allá. Él es de acá de New York. Los dos nos encontramos en la mitad de nowhere y decidimos viajar y pasar, bueno, nos casamos y nos mudamos de nuevo a New York. Y entonces comencé todo desde cero. Y era como que, ok, necesito trabajo, necesito dinero, ¿qué voy a hacer? Mi ex marido estaba trabajando como terapista de música en un ancianato y el pago que le daban era una miseria. Entonces los dos dijimos, bueno, tenemos que abrir nuestra propia compañía. Y él, gracias a Dios, él vino de un papá que era emprendedor. Imagínate, un hombre afroamericano en los años 50 y 60 viviendo en un pueblo de blancos, teniendo un bar, un hotel y un restaurante y teniendo gente blanca trabajando bajo él. Imagínate qué señor tan brillante que era. Y qué valiente. Y entonces Dave, mi ex marido, él ya tenía como que más experiencia en eso. Y mientras tanto, yo tenía una tía, prima, abuela, digamos así, que yo la quería mucho, Marilyn. Ella me invitaba a sus clases de ejercicio de ancianos. Y ella me trajo una vez y me dijo, vaya al escenario y les muestra cómo hace belly dance. Hice mi show y el señor que estaba enseñando la clase dijo, oh my God, trabaja conmigo, por favor, trabaja para mí. Entonces empecé a trabajar para él y empecé a crear clases de movimiento para ancianos que combina yoga básica, danza, respiración dinámica con movimiento de Qigong y, por supuesto, psicología positiva. Poner atención a la gratitud, poner atención al corazón, respirar. Pero el Señor me pagaba me pagaba muy mal. Y Dave y yo estábamos cansados de que la gente nos pague muy mal. Y la única forma de que estemos bien pagados es si nosotros somos nuestros propios jefes. Y ahí saltamos al agua, creamos un brochure de lo que ofrecemos y lo que entendimos en nuestro análisis de negocio es que trabajar con la gente anciana en este momento tiene una trayectoria hacia arriba por unos como 7 a 10 años más. ¿Por qué? Porque toda la gente que era baby boomers, los que nacieron en los años 40 y 50, ya son ancianos. Y hay tantos. O sea, en el 2030, 30% de la población americana van a ser ancianos. O sea, hay muchísima necesidad de crear programas de bienestar para gente anciana. Fuimos de ancianato a ancianato y de comunidad y de centros de ancianos y lugar. Hacemos tac, 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 tac en la puerta y dijimos, hola, somos Gleeful Wellness. Aprendimos un pitch de memoria, memorizamos, sabíamos exactamente qué decir, cuánto valía, ofrecer una demostración gratis. O sea, tenemos todo así bien planeado y llegar bien
vestidos con muchos colores para estimular y llamar atención. Yo siempre tenía flores en el pelo, siempre me ves con flores en el pelo. Y ahí, hola, somos Glypho Wellness. ¿Quieres una clase? Nosotros ofrecemos esto. Tac, 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 tac. ¿Quieres? Oh, ok. Alguna gente decía, no. Alguna gente decía, uy, muy caro. Alguna gente decía, uy, muy barato. Otros decían, sí, vengan. No necesitas hacer una demostración, ya les pagamos. Aunque las respuestas eran diferentes, no parábamos, o sea, seguíamos tratando. Y así yo creo que eso de que lo hicimos juntos, marido y mujer, nos ayudó a los dos tener esa valentía de tirar todo y empezar este negocio que comenzó como un servicio para ancianatos y luego se creció más para adultos, para niños, para familias, para todo. En tu opinión, como emprendedora y también como una mujer que esté estudiando ya para ser terapeuta, que ya prácticamente lo eres, como dices, solamente te falta el certificado, ¿por qué crees que la gente actualmente necesita estos recursos? O sea, ¿tú piensas que la gente tiene más problemas que antes, que la gente es más triste que antes, que la gente no sabe bien cómo gestionar sus emociones? Puede ser que la gente sufre más que antes, pero la verdad es que antes ir a terapia o pensar en bienestar era como un estigma. Ay, si vas a terapia estás loca, ¿cierto? No, no hay que estar loco para ir a terapia, al revés. Si no vas a terapia estás loco. Mentira, pero hay que, con eso de, tú sabes, el social media, el COVID también trajo mucho conciencia hacia la necesidad de hacer trabajo mental y físico para el bienestar del humano. También con las redes sociales, mucha gente empieza a tener aún más problemas de autoestima. Si tú todo el día estás ahí viendo televisión, estás todo el día viendo tu celular, no tomas tiempo para conectarte a ti mismo, estás trabajando en un trabajo súper estresante donde te dan recreo media hora al día después de 8 horas de trabajo. Eso no, o sea, la verdad es que no es tanto el problema el humano mismo, sino nuestra sociedad. Perdóname, pero nuestra sociedad está podrida. Y entonces la sociedad es la que causa problemas mentales al individual. Hay unas expectativas que no son realistas de la gente. Que trabajar 40 horas al día, que tienes que tener el cuerpo así perfecto, que hay que tener hijos y darles X, Y, Z. Y sobre todo, que siempre hay que estar feliz. ¿Cierto? ¡Ay, optimista, feliz, todo feliz, feliz, feliz! Hay también mucha oscuridad en cada humano. Nosotros estamos llenos de oscuridad y llenos de luz. Y hay que aprender a balancear esas dos partes. Porque si siempre estamos en una felicidad que puede ser que llegue a ser hasta de mentira, entonces no te estás conectando a tu oscuridad y esa oscuridad en un momento se va a explotar, ¿entiendes? Entonces, muchas veces patología pasa cuando nosotros pasamos por experiencias y no hablamos de ellas. Por ejemplo, gente que ha pasado abuso sexual en su niñez, nunca hablan de eso. Y de repente a los 30 años, ¡boom!, le pasa unos ataques de pánico o el cuerpo se enferman corporalmente, ¿entiendes? Porque nunca procesaron y nunca hablaron de sus problemas. En cambio, cuando te dan un espacio donde tú puedes ser tú, no tienes que verte como aquella persona en el social media, en tu feed que se ve perfecta, ¿cierto? Que es una mentira, te venden una mentira. Entonces, cuando tú puedes ser tú, con tu luz y con tu oscuridad, con tus sentimientos más difíciles, pero también con tus alegrías más grandes, uno puede respirar, uno puede abrirse. Hay una frase de Carl Jung que dice, "The shadow is only negative when denied or rejected. It becomes more positive and useful when owned and accepted." Lo que quiere decir en español, la oscuridad o nuestra sombra es solo negativa cuando nosotros la rechazamos o como que la escondemos, la barremos debajo de la cama y no la miramos, ¿cierto? Pero cuando nosotros
¿cómo se diría? Owned, como Cuando, algo así como que cuando nos apropiamos de ella, cuando somos dueños de ella. sí, y lo aceptamos y decimos, ok, tengo esto y lo soy, entonces eso se vuelve más positivo. Es muy importante ir a terapia y empezar a trabajar, porque todo el mundo tiene trauma. Desafortunadamente no hay nadie en este mundo que no tenga eso. Ahora hay diferencia entre tener el trastorno de Post-Traumatic Stress Disorder y tener trauma. Porque tú puedes tener trauma, pero no tener que vivir así como que con sueños malos y con todos los síntomas que vienen con eso. Me habías comentado también que tus talleres, las dinámicas que tú propones también a través de tu compañía, ayudan a hacer a las personas libres y felices. ¿Qué tú consideras que es la felicidad y la libertad? Me encanta esa pregunta. Para mí personalmente, la libertad me trae felicidad, así que están conectados uno al otro. Poder expresarme libremente, eso para mí es felicidad. Que yo me acepte a mí misma y que otros también me acepten, pero por supuesto lo más importante es la autoacepción antes de otros, ¿cierto? Y también es poder jugar, explorar, así como un niño, porque todos traemos ese niño o esa niña interna dentro de nosotros. Entonces poder explorar y jugar libremente, estar cómoda con mi cuerpo, también es mi libertad y es mi felicidad. Así aceptarme como soy. Porque uno piensa, ay, la felicidad es cuando compre esta casa y haga esto y tenga esto y no sé qué, ¿cierto? En el futuro, en el futuro. Y uno piensa en algo grande. No, la felicidad son momentos chiquitos que pasan en la vida. Y es sobre todo saber cómo manejar tiempos difíciles. Cuando yo estoy activada, tengo un trigger o me estoy sintiendo triste, saber cómo manejarme en ese tiempo es la felicidad. Cómo ayudarme, cómo autoayudarme es la felicidad. Y esto tiene que ver con la pregunta que me preguntaste antes, que todos tenemos por dentro una niña o un niño interno. Tenemos el niño herido o la niña herida, voy a hablar en femenino, la niña herida, que es nuestra niñez cuando estuvimos tristes o con emociones difíciles, con miedo, soledad, que no nos dieron atención o que nos abandonaron, cosas así. Todos tenemos eso adentro, de alguna forma u otra. Luego tenemos el niño adaptivo. ¿Qué hicimos para sobrevivir? Por ejemplo, si mi mamá era una mujer brava, que le daban locuras, entonces a mí me tocaba adaptarme y hacer cosas para que ella no se ponga brava. Entonces como que la niña adaptiva pierde su inocencia porque le toca adaptarse para no poner a la mamá brava, pero así sobrevivo, ¿entiendes? O decir mentiras, o pelear, pegar, ¿entiendes? Cada niño se adapta en alguna forma. Y luego viene el adulto, que el adulto puede tener compasión, puede tomar decisiones sin problemas. Entonces, cuando estamos haciendo terapia, queremos poner atención al niño. ¿Qué necesita nuestro niño interno? ¿Y qué pasa cuando el proceso es a la inversa? ¿Qué pasa cuando eres tú la que no está teniendo un buen día y eres tú la que necesita recomponerse, la que necesita esa ayuda? Yo siempre digo, practice what you preach. Mira, cuando yo, digamos, estoy pasando por un tiempo difícil, ansiedad, tristeza, porque todos los terapeutas también tienen un terapeuta. ¿Qué crees? ¿Que ellos son perfectos y que no? No, todos necesitamos eso. Entonces, cuando yo me siento mal, triste, ansiosa, cualquier cosa, por ejemplo, ahora que estoy pasando por un tiempo de una herida en mi cuerpo, entonces yo lo que hago es me acuesto en el piso, no en la cama, en el piso. Hay una diferencia aquí. Sentir como madre naturaleza me siente, me apoya, me sostiene y empiezo a escanear mi cuerpo de cabeza a pies y empiezo a ver dónde estoy teniendo tensiones y empiezo a decirme, ok, digamos que tengo tensión en el pecho, ¿sí? En el corazón. Y entonces le pregunto a mi pecho, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué está pasando? Usualmente siempre es el niño interno ahí que está llorando por alguna razón.
Y entonces le pongo atención, le doy no trato de cambiarlo, no trato de distraerme, no me pongo a mirar televisión o a estar en mi celular y me dejo llorar. Todo lo que necesito, ahí me lo dejo. Y lo que más me doy, y esto es lo más importante que quiero decirle a todos, compasión a sí mismo. Porque un día es un día súper bueno, espectacular, me siento que estoy, o sea, en el top de mi vida, y un día después uno puede sentirse mal, triste, horrible, deprimido, ¿ok? La vida es así, todo fluye o fluctuates, life fluctuates, ¿cierto? Fluctúa, fluctúa. Fluctúa, exacto. Entonces, un día nos sentimos súper bien, otro día no, pero hay que darnos compasión porque no podemos esperar que todos los días nos sintamos como reyes y reinas. Y en los días que no nos sentimos bien, ahí es cuando necesitamos darnos más amor. Y entonces lo que puedo hacer es respiraciones con mí misma. Me encanta escribir. Tengo un diario de arte, es un diario de papeles de arte, arte mixto. Entonces escribo todo lo que siento y luego hago un dibujo que refleja lo que escribí. Y eso me ayuda a sanar. O bailar, mover el cuerpo, soltar. Puede ser también jardinería, por ejemplo. Jardinería también es un arte. Cocinar es un arte, ¿sí? Entonces hacer cosas que me hagan sentir bien y me ayuden a expresar lo que tengo. Por ejemplo, un ejercicio que puedes hacer, coger acuarelas y un papel, hundir el pincel en la acuarela con agua, luego pasar la acuarela sobre el papel y hacer y entonces empiezas a ver el color en el papel con la vibración de tu voz, súper relajante. Entonces tratar de hacer cosas que me ayuden a regular mi sistema nervioso. Cantar, dibujar, y también llamar a alguien, un amigo, hola, ¿me puedes escuchar? Siempre hay que preguntar primero, ¿me puedes escuchar? Porque uno no puede llamar y ahí vomitarle a alguien, a otra persona sus problemas, ¿no? Y sí, como dije antes, llorar. Yo digo siempre, ¿cómo crees que va a crecer un árbol si no le echas agua? Te quería preguntar acerca de Nueva York también como espacio de competencias entre negocios. ¿Cómo quizás lo has vivido tú? ¿Cuál es tu experiencia como dueña de una compañía aquí en Nueva York? Bueno, pues mi compañía no trabaja mucho en New York City, trabaja más en New Jersey y en New York State. Yo no he encontrado nadie que hace lo que yo hago. O sea, sí hay profesoras de bailes, hay profesores de yoga, hay profesores de movimiento, pero nadie trae lo que yo traigo. Israelí latina combinación, tú sabes. Y también mucho entendimiento de arte, de terapia, de bienestar, de fitness. O sea, son muchas modalidades que tengo acá combinadas. Entonces, no he encontrado mucha competencia. Bueno, pero sí estoy trabajando como terapista en el Bronx. Ahí es donde es mi internship. Estoy trabajando para una agencia y te digo competencia, pues hay tanta necesidad para terapia que no hay suficientes terapistas, ¿entiendes? Entonces hay tantos clientes que la competencia no importa. Y realmente te digo que cuando uno cree en sí mismo y en su producto y lo haces auténticamente de corazón, de pasión, no vas a tener competencia. La única, digamos, competencia que habría sería si alguien hace un servicio parecido y vale menos plata. Entonces uno dice, bueno, sí, si quiere pagar menos, ok, vaya con el otro, no hay problema. Yo valgo esto y eso es lo que valgo y va a recibir un producto excelente y no me rebajo. ¿Qué proyectos te mantienen ahora mismo ocupada, además de ya obtener tu certificado como terapeuta? ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Porque por todo lo que hemos conversado hoy,
tu vida, tu día a día en sí es un arte expresivo en todos sus sentidos. Cuéntame, ¿por qué rumbos vas ahora? Sí, bueno, pues como dijiste, sí, estoy súper enfocada en terminar mi maestría. Me falta menos de un año para ahí sacar la licencia y entonces estoy muy enfocada en estudiar técnicas de sanación somática. ¿Qué quiere decir eso? Que puede usar movimiento, tocar a la gente, voz, respiración y imaginación. Hace poquito estuve haciendo teatro de un show súper chévere que se llama Hamlet, la telenovela. Entonces cogimos el Hamlet de Shakespeare y lo volvimos una telenovela así bien mexicana colombiana. Una experiencia súper chistosa, deliciosa, la audiencia les encantó y seguimos haciendo ese show en diferentes lugares. Entonces es por una compañía de teatro que se llama Qué Emoción y otra que se llama Something from Abroad. Son dos compañías latinas acá en New York City. Entonces eso, pues tú sabes, sigo con la terapia y el arte. Yo, para cerrar, te quería preguntar, volver un poquito a ese inicio de la conversación que tuvimos hoy, y tú me comentabas de cómo prácticamente este viaje había empezado con esa pérdida profunda de tu mejor amiga, ese momento difícil, y leía en tu sitio web que de cierta manera a partir de ese momento tú decidiste como que hacer una promesa, tomar un voto de también vivir tu vida y la vida de tu amiga, vivirla también por ella. ¿Tú sientes que de alguna manera tú has sido fiel a esa promesa, a ese voto que tú hiciste? 100%, 100% sí. Sí, yo dije, bueno, si ella se murió y yo quedé viva y las dos estábamos juntas en ese momento, pues yo voy a vivir 100% por mí y 100% por ella. O sea, voy a vivir 200%. Toda mi vida he hecho cosas que me gustan. No he dejado que el miedo me pare, sino que me empuje hacia adelante con más pasión, con más tenacidad, eh, mucho trabajo para empoderarme, también con un propósito de traer luz a la humanidad, porque como hablé mucho ahora en este podcast de la oscuridad, hay mucha oscuridad en este mundo, en esta sociedad, entonces ayudar a traer luz al mundo y mi amiga Gilly, ella era toda una luz, era una cosa, o sea, todo el que la conocía la amaba, era chistosa, traía alegría y sí, siento que toda la valentía que yo tengo como mujer, como humana, la debo a, pues a ese voto que hice cuando tenía 15 años, que voy a vivir full power. Y así estoy. Gleefulwellness.com es el sitio donde mi invitada te espera para seguir compartiendo esa luz que ha puesto a disposición de nosotros con el episodio de esta semana. Tienes los detalles, como siempre, en la descripción. Y antes de irte, te recuerdo que es importante que valores el podcast en la plataforma donde nos escuches y que te suscribas para que estés al tanto de las nuevas historias que tenemos para compartirte. Gracias por quedarte como siempre hasta el final. Gracias por seguirme en Instagram, @lacasazul_podcast. Si aún no lo has hecho, esta es tu oportunidad. Y en 7 días me encuentro contigo para seguir soñando en este podcast que hacemos tú y yo. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.